veces gente famosa, de repente nos pasan cosas súper random que no nos esperábamos. Para que digan que no les damos consejos para ahorrar dinerito. Algo casi obligatorio que tienes que hacer si vienes a Copenhague. A Copenhague, sí. ¡Bienvenido! Un día más. Otra aventura más. En un destino que ya conocen, si sois frecuentes en el canal. Hemos regresado, sí, por un buen motivo. Estamos otra vez en Copenhague y vamos a hacer una de las cosas que nos faltó uno de los últimos vídeos, que es visitar el Tivoli. Tenemos que decir que hemos tenido suerte porque antes, cuando llegamos a la estación de tren, porque venimos al aeropuerto y nos paramos aquí, la cola estaba en toda la calle. Llegaba hasta el final de la calle, no pasaba. Así que ahora hemos tardado nada, un minutito y ya estamos ya aquí. Pues esto es muy diferente a Estados Unidos. El control de seguridad fue mirar un poquito el bolso, así por encima. A ver qué tienes ahí dentro. Ah, vale, venga, va. Y la verdad que fue súper rápido todo. Esta es mi segunda vez en el Tivoli y la de Alba también. Pero hemos venido separados. Sí. Yo la vez anterior, cuando vine ya era de noche, ahora está anocheciendo todavía. Y era Navidad, que tiene una decoración muy especial. Este parque es muy famoso en época navideña por la decoración que ponen. Ah, mira, tienes aquí para guardar la maleta, ¿eh? Muy inteligente porque... Si quieres venir, como está enfrente del metro, un día que te vayas al aeropuerto antes de irte, que te sobra a lo mejor una mañana, vienes, dejas las maletas ahí en el baggage y luego ya cuando salgas de aquí te vas directamente con el tren al aeropuerto y ya está. Está súper bien. Yo he de decir que la primera vez que vine fue también en agosto, porque estamos en agosto, pero fue durante el día. No tenía más tiempo para venir y la verdad que me dejó un poquito frío, no me gustó tanto. Pero Alba me ha convencido de que es súper bonito de noche y que tenemos que venir. Pues aquí estamos y por ahora la iluminación, el ambiente que hay aquí, me está gustando bastante. Tenemos aquí los churros españoles, que están en todos lados de Europa, ¿eh? Sí, españoles ya tienen fama en toda Europa y ya no son solo españoles ya. Pero oye, tienen mejor pinta que los de Disney, por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí, eso sí. Vamos a dar una vueltita a ver qué se cuece por aquí, por el parque. Aquí están como los típicos juegos de feria, de darle a las latas y tirarlas, el con el arco, lanzando en las dianas. Los típicos juegos que te encontrarías en la feria de tu pueblo, pues están aquí. Gente, este chocolate creo que es sueco, pero es muy top. Si de una vez lo ven en el supermercado cerca de casa, que lo pueden encontrar, cómprenlo y pruébenlo y háganme caso. El Marabou. Pero el Daimler está buenísimo, es el del Ikea. Sí, exacto, en el Ikea lo pueden conseguir. Así que si van al Ikea, pruébenlo. Tip mío, recomendado, 100%. Para los amantes de la cerveza, un poquito más allá tienen aquí un Biergarten, que es más bien tipo alemán, que tienen ahí los Schnitzel Bratwurst Bier que pueden pedirse. Hay un cartelito que pone bienvenido cerveza, ahí en danés. Para echarse aquí un traguito, pues... Sí, de hecho está petado de gente, no cabe nadie, está toda la mesa ocupada. Es que yo creo que ahora en verano viene mucho alemán también. Sí. Wow, lo recordaba muy diferente. La vez que vine yo estaba muy... Estaba desubicado. Sí, la verdad que sí. Yo creo que de noche gana más porque tiene las lucecitas, el ambiente, de día como que un poco más sosillo, ¿no? Sí, un poquito. Como dijimos en los blogs de Dinamarca, aquí en verano llueve, estamos en agosto y miren cómo está el suelo. Por suerte no nos ha caído lluvia, pero sí ha llovido durante el día. Y fíjense que vamos con chaqueta, ¿eh? Estamos ya 9 de agosto y aquí en Dinamarca llueve, ya lo avisamos, muchos no nos creían. Menos mal que solamente compramos las entradas para ver los jardines, si no Alba me hubiese llevado ahí arriba. Pero esta no es fuerte, esta es como las típicas sillitas que vas así. Ahora la verás cuando subas, ¿estás segura que te gusta? Sí, pero vas hacia arriba, o sea, mira dónde está. Yo me subí en una que no sé si era a esta altura o un poco más alta, en Viena también. Oh. Que era así con la silla voladora. Y está súper guapa eso, porque no es caída libre, vas subiendo, paseíto y vas viendo las vistas. Claro, ahora se preguntarán mucho, ¿cómo que no están las entradas de las atracciones incluidas en un parque de atracciones? No. Y es que el formato es diferente aquí. Tienes dos tipos de entradas. Una que te incluye solamente los jardines, que es para ver, pasear, puedes comer por aquí y demás. Y la otra que también te incluye las atracciones. Sí. Que es un poquito más cara. Sería como la entrada más las atracciones, que te ponen una pulserita con la que te puedes montar
un número ilimitado de veces en la atracción. Pero si entras solo con la entrada a los jardines sin el pase ilimitado, luego puedes comprar si te quieres montar en algunas específicas individualmente. Por ejemplo, si solo me quiero montar en 2 atracciones o 3 atracciones, pues aparte de pagar la entrada para entrar al parque, tengo que pagar las entradas para subirme a las atracciones, como en la feria, vamos. Solo que en la feria es gratis entrar, aquí no. Wow, amantes de los dulces. Fíjense toda la variedad que tienen aquí de plátano, licor. Wow, o sea, aquí tienen chupa chups o caramelos de todo tipo, y helados también. Que nos falta en Dinamarca los helados. Bueno, y antes de seguir con el parque, vamos a hacerle un tip muy recomendado si vienen aquí. Dinerito en la entrada, que no es barata. Exacto, la entrada a partir de las 6 de la tarde vale 250 coronas por persona, que son unos 33, 34 euros. Pero Alba inteligentemente lo miró por Get Your Guide. Si usas nuestro link te va a costar lo mismo, pero también nos ayuda. Y nos costó la entrada de 34 que valía 21 euros. Son 13 euros de 13 diferencia. euros de diferencia, así que búscalo, busca Get Your Guide, para que digan que no le damos consejos para ahorrar dinerito. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Oye, pues, esta montaña rusa, la vez que vine, yo no sé por dónde vine, porque no me enteré que esto existía. Tú viniste, pero estabas desconectado, ¿verdad? Porque te perdiste la mayoría del parque. Yo creo que sí. Bueno, vamos a China, al Daemone. Todas las señales apuntan a una sola dirección. Ahí lo dejo, gente. Ya se irán dando cuenta por qué. Una de las cosas que más me impresiona de este parque es que está en medio de la ciudad. Es que normalmente los parques de atracciones suelen estar un poquito más apartados porque tienen más terreno y demás. Pero este parque tiene casi 200 años. Así que imagínense, desde 1840 y algo así ha estado en funcionamiento. Obviamente han renovado un montón de cosas, pero como pueden notar, tiene un ambiente así como muy de circo, muy antiguo, muy vintage. Y es por eso. De hecho, dicen los rumores que Walt Disney se inspiró en este parque para construir Disneyland. Así que si no han visto nuestros vídeos de Disney, véanlo, que no tienen desperdicio. Y aquí vemos el templo chino aquí. Las luces es muy bonito esto. La verdad que sí. Todavía te diga, cuando se haga más oscuro lo verás mejor. Que por cierto, otra diferencia que pueden ver de nuestros primeros vídeos es la luz. Son las 9 de la noche y hay luz. ¿Qué pasa? Que en Dinamarca, en verano, ya ahora no, pero en julio, se hace muy tarde de noche. Hay un punto en el verano que casi no se hace de noche. Y a las 3 de la mañana ya se vuelve a hacer de día. Chiquitito el looping, en verdad, en comparación con los que hemos visto últimamente. Fíjense lo que digo, mira los cochecitos de atracción, tipo vintage. Everybody just having good time. Every day I'm shuffling. Oye, qué festividad llevar las bebidas así, Así no tienes que estar haciendo malabares, cargando las cervezas, A ver, hay muchísima gente aquí. Hay como un escenario enfrente. A ver, supongo que algo habrá hoy, Hay una banda ahí por ahí. Pesadísimo, O sea, toda la gente que hay ahí. Wow, que fíjense, gente, Wow. Es la primera vez que veo tanta gente en Dinamarca. Exacto, reunida. Es que en verano, esa es la diferencia. Pero mira, ahí la gente en el palquito y todo. Wow, esperando ahí, No sé qué va a pasar hoy. Esto es lo que tiene el Tivoli. Mañana voy a estar con las ojeras aquí abajo. Que por cierto, todavía no hemos contado el por qué estamos en Dinamarca, Seguimos alucinados con la cantidad de gente que hay por aquí. O sea, es que es increíble. Nos choca tanto por ser Dinamarca, la verdad, no por otra cosa. No es que no hayamos salido de nuestra casa nunca, pero estamos acostumbrados a otras cosas. Le ponemos un clip de un vídeo en Dinamarca donde verán todo lo contrario. Para que veas que no miento. Las 6:30 de la tarde. Y no hay nadie, o sea... Nada. No hay nada. No hay nada. Totalmente desértico.
Es que la última vez que estuvimos aquí literalmente estábamos solos por las calles, entonces ver esto a esta hora, de allí a las 6 de la tarde ya estaba todo vacío la última vez que vinimos y ahora son las 9:15 y mira la cantidad de gente que hay. Wow, fíjense. El motivo por el cual estamos en Dinamarca no es para venir al Tivoli. No, Esto ha sido no hemos venido solo para esto. todo improvisado. Pero es que una personita que ya forma parte de la historia del canal Que ya conocerán si han visto nuestros antiguos vlogs. se casa. Sí. Entonces vamos a ir a su boda mañana y aprovechamos. Dijimos, bueno, estamos en Copenhague, la última vez que vinimos estaba el Tivoli cerrado, vamos al Tivoli. Efectivamente. Como han visto, no solamente pueden montar en atracciones, también tienen restaurantes que están bastante bonitos, así al menos por fuera, que se ven que son de dinerito. Son tematizados súper bonitos, la verdad, todo. Y también tienen opciones para venir a comer, cenar, tomar algo. O sea, es una muy buena opción y es algo casi obligatorio que tienes que hacer si Sí, vienes vienes a aquí Copenhague. a Copenhague, sí. Wow, está precioso esto, Pajaritos, ¿qué pasa? Mira, la conga. La conga no, jardinera. La conga corta césped. No me lo creo. Wow, me encanta, Y todo, parece un conejo. Me encanta todo con las lucecitas estas de bombillitas. O sea, están muy bien hechos, muy bien hechos. Estaba muy diferente cuando vine, además han pasado ya unos cuantos años ya. Es que depende de la época del año, lo encuentras de una temática diferente. Me imagino que en Halloween esto tiene que ser también algo guay. Puede ser. No sé si aquí son muy de celebrar Halloween o no. La verdad. Puede ser. Cuando vayan a venir, infórmense de los espectáculos que pueda haber durante el día, porque aquí vemos como... Parece un escenario, puede ser, ¿no? Me encanta el escenario, la verdad. Está súper chulo. Como siempre, en todos los sitios que vamos, siempre hay alguien importante. No sabemos quién está ahí, pero bueno, hay seguridad. Pequeño spoiler les acabo de hacer. Ya verán por qué. Esa es la DJ, seguro. Está la gente esperándola, tu famosa, y nosotros no sabemos quién es. Pero es una zona de niños, qué bonito, todo vintage. Me encanta. Me hubiese encantado venir aquí de niño. La verdad que sí. ¿Tú crees que a tu madre le gustaría traerte aquí? A mi madre seguro que le encantaría este parque de atracciones, aunque a ella las atracciones de sí le daba un poquito de miedo, pero Por verte feliz yo creo que lo haría. yo una vez la convencí para que se montara conmigo en la montaña rusa del Holiday World y casi le da un infarto, Bueno, lo hizo por ti. pero yo creo que se lo pasó bien, en verdad. Coméntanos, mamá, ¿te lo pasaste bien? El Holiday World es un pequeño parque de atracciones que hay ahí en Gran Canaria. Bueno, parque de atracciones, a ver, miniferia yo lo llamaría, ¿no? Sí. Es muy pequeñito, tiene una pequeña montaña rusa, que es más bien como una montaña rusa infantil, pero qué divertido, en verdad. Para lo poco que hay allí de ocio, está bastante bien. La verdad que en Canarias hace falta algo así. Tenemos parques acuáticos, tenemos zoológicos, tenemos acuarios, pero un parque de atracciones en condiciones No hay ninguno, no hay ninguno. estaría bastante guay. Gente de Gran Canaria o gente de Canarias en general, por favor, construya un parque de atracciones. Volvemos a lo mismo. Nuestro canal no va a ser de parque de atracciones. Esto es algo excepcional. ¡Ay, mira las vistas desde aquí! ¡Wow! ¡Wow! Miren la panorámica, qué bonita. Me encanta. Mira cómo baja. Wow, esa tampoco sé si me subiría, da muchas vueltas, Eso da mucho mareo, eso para mí no es. Ya saben, si vieron los vídeos de Universal y de Disney, que a mí las atracciones que dan mareo no me gustan. Oye, se me recuerda todo el Planet Coaster, Quien haya jugado entenderá por qué. A la expansión de vintage, Sí. de parque de atracciones vintage. Y las colas todas hechas así, tipo Planet Coaster y todo. Me encanta la fuente, tío. Algo está alucinado con la tecnología danesa, No, pero lo de la fuente es un detallazo. Sí. Y mira, una cosa que tienen que aprender Universal y Disney, la taquillita para dejar los bolsos y no tener que dejarlos antes de montarte la atracción y hacer 2 horas de cola sin móvil. Ahí es donde va la taquilla. Mira la fuente. Para abajo. ¡Qué guapo! Está guapo, pero para verlo desde aquí abajo y arriba no.
Ya está. La edad ya no perdona, ya. No, porque eso da mareo, tío. Es como el barco pirata, que cuando eras pequeña, guay, pero te subes de mayor y te da mareo. Eso no mola. Miren, chiquillos. Esta para mí. Y esta para Semi. Efectivamente. Lo peor es que te sube otra vez, tío. Yo creo que este es mejor para ti, bebé. El otro era demasiado adrenalínico. Yo creo que sí, ¿eh? Este creo que lo subes tú y lo bajas con la cuerdita. Qué fuerte. Bueno, pues aquí tenemos el famoso Fish and Chips. La verdad que es enano, o sea... 105 coronas, no sé cuántos es eso en euros, pero no barato. No barato. Está bueno. Sin Es más. pescado con papa. No tiene mucha más ciencia. Pues como el fish and chip, ¿no? Tampoco es un plato estelar, que No, digamos. pero está bueno, nunca falla. A ver, gente, ¿se acuerdan de la limusina negra, no? Que vimos antes, o de la Creo furgoneta. que acabamos de pasar a alguien muy importante, al lado de alguien muy importante, porque según estamos viendo el calendario, la persona que está a punto de salir al escenario, por eso está esto tan petado, es ni más ni menos que Diana Ross. O Diana Ross. Yo no sé quién es, pero seguramente conocerá alguna canción. Gente, díganme que ustedes sí saben quién es, ¿no? ¿Qué te está pareciendo el concierto este por la cara? Pues nada, es que nos pasan cosas siempre súper random. Vamos a sitio y de repente aparece gente famosa, de repente nos pasan cosas súper random que no nos esperábamos. Pero es que esto es impresionante. La verdad que yo conocía a esta señora, pero la verdad que canta muy bien, decirlo. Se nota que es de la época. Sí. Una voz muy bonita. Bueno, y no hay una buena visita a Dinamarca sin French hot dog. Y bueno, se me ha decidido tirar por un hot dog clásico, pero mirad esto. Pues está potente, ¿eh? Tiene cebollita, tiene pepinillo, cebolla crujiente y 3 salsas. Esto tiene que estar de loco. Vamos a ver, dale un bocadito. Está buenísimo. Me encanta. Ahora me das un bocadito. Y bueno, el mío es el clásico French hot dog con remolade, la salsa típica aquí en Dinamarca. Así que nada. Es el segundo del día, ¿eh? Por cierto, miren el agua, qué rara, ¿eh? Parece un bote de zumo. Al menos en España no se vende así, que yo Que conozca. yo sepa. Bueno, pues nada. Acabamos este pequeño vlog por aquí, por el Tivoli, por Copenhague. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nosotros nos pasamos súper bien, la verdad. Con concierto inesperado. Y con la comida rápida danesa. Así que entre estas callecitas del Tivoli nos despedimos hasta el próximo vídeo, que será en otro destino. Estén atentos. Subscribe y dale like.